Tomás Leighton, que es director ejecutivo de Rumbo Colectivo, pero que nos viene en calidad de panelista, que es como es habitual en nuestro Voces del Poder. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Ustedes hicieron por segunda vez el estudio el estudio del cumplimiento del programa de gobierno, ¿cierto? Y este es el último tramo porque quedan menos de 10 meses del gobierno del presidente Gabriel Boric y hay que decir que ustedes son un centro de pensamiento vinculado al Frente Amplio. Claro. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo se toma distancia de la gestión del presidente? ¿Con los fríos datos? Bueno, con los fríos datos y además porque creo que el rol de la sociedad civil y de los centros de pensamiento es tener capacidad también crítica y no solamente de celebrar los avances. Hay una particularidad además de este año porque a diferencia de las cuentas públicas anteriores, esta es la última del gobierno del presidente Boric, por lo tanto es una cuenta que probablemente se va a tratar mucho menos de nuevos compromisos que se van adquiriendo y mucho más de hacer un balance y recorrer el camino que ha tenido este gobierno desde el 11 de marzo del 2022, ¿cierto? Entonces volvimos a la fuente, digamos, las 702 medidas que fueron comprometidas en el programa inicial. Hay muchos estudios que miden, por ejemplo, los nuevos compromisos que se van adquiriendo en las cuentas públicas. Son momentos en donde se adecúan a las nuevas prioridades ciudadanas, cuánto es el delivery que se hace de un año a otro. Nosotros volvemos a las 702 iniciales, al programa original. Perfecto. Y creemos que ahí también hay mucho que analizar, más allá de la capacidad del gobierno de navegar turbulencia. Contingencias que te alejan de esos programas. Claro, porque yo creo que además eso está menos en duda. O sea, cada vez hay más claridad de que este ha sido un gobierno que ha tenido capacidad de adaptación, ¿cierto? A un contexto de minoría parlamentaria, qué sé yo. También es bueno preguntarse por la palabra empeñada en un inicio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que muestra? Bueno, nosotros de las 702 medidas que se comprometieron, encontramos que hay 299 que están cumplidas y 141 que están parcialmente cumplidas. O sea que, por ejemplo, en la vía legislativa el gobierno presenta el proyecto de ley independiente del trámite que obviamente va a depender de la negociación parlamentaria, etcétera. Lo que da un agregado de cumplimiento que está en torno al 60%, y yo diría que es un cumplimiento normal si uno lo compara a los niveles de cumplimiento que tenía el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet. También un cumplimiento normal en relación... ¿La cifra? ¿Sí? Claro, como sobre todo de cumplidas. El gobierno supera el 40% de medidas cumplidas derechamente de lo que se plantea en su gobierno. Es un cumplimiento correcto, ad hoc también a gobiernos democráticos en otros contextos del mundo. Por ejemplo, en España se contabilizaba 6 meses de terminar el primer periodo de Pedro Sánchez un 67% de cumplimiento, solo un poquito más. En Francia se contabilizó el 60% entre cumplidas y parcialmente cumplidas en el periodo de Macron. ¿Y cuáles son las áreas donde más avance ha habido? Bueno, de hecho, eso es bien interesante porque, por ejemplo, en el área de desarrollo sustentable, o sea, todo lo que tiene que ver con, por un lado, cobre, litio, hidrógeno verde, por otro lado, transición energética, ahí hay porcentajes bien considerables de cumplimiento, un 80% entre las áreas si se suma también desarrollo científico y tecnológico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, entre el 2024 y 2025 hubo una medida que tuvo avance en el plan de acción 2023 del hidrógeno verde en materia de gobernanza. Además, este es un gobierno que ha tenido hartos cuestionamientos a nivel, por ejemplo, de la opinión pública respecto a los avances en minería, pero que la gente, si uno revisa los sondeos de opinión, sigue considerando que hay una voluntad que va adelante en temas de medio ambiente, por ejemplo, y de desarrollo productivo. ¿Qué más? Y otro de los ejes bien avanzados es el eje de mujer, que tiene un 75% de cumplimiento al 2025, y acá destaca lo que vivimos ayer, por ejemplo. Uno de los compromisos que estaba no iniciado era ingresar un proyecto de ley de despenalización del aborto. Eso se hace el día miércoles, según lo que se anunció públicamente, se ingresa el proyecto. Y el ingreso del proyecto es que el compromiso está parcialmente cumplido. No está cumplido, porque de hecho depende del trámite. Y ahí hay varias cosas interesantes, porque muchas veces se puede poner duda de la voluntad inicial que tenía el gobierno en un tema y cómo terminó siendo la ley. Ejemplo emblemático, la reforma previsional, que, por ejemplo, no separa la industria, se hace un montón de cuestiones que son insuficientes respecto a la promesa original. Pero, sin embargo, en un Congreso adverso, ahí la pregunta es, ¿qué vale más? O sea, si intentar llegar a un acuerdo para cumplir parcialmente con lo que se planteó así en la literalidad, o no ingresar al proyecto. Y ahí, en no ingresar al proyecto o no iniciar medidas,
está como la parte también más crítica del estudio. Ahora, respecto, por ejemplo, a la reforma de pensiones, ¿se considera cumplido? Claro, está cumplida porque, y de hecho yo creo Pero que no se eliminaron las AFP, por ejemplo. en el detalle no, pero también es la reforma previsional que ha tenido mayor profundidad en 43 años. Digamos, el gobierno le quedan pocas vías que no sea, de hecho, la legislativa, que implica una negociación con fuerzas que no controla, y tiene que tratar de de cocinar con los ingredientes que hay en la mesa. No puede... ¿Y respecto a la reforma de ISAPRES, por ejemplo? Ese es un punto negativo que nosotros lo destacamos en el estudio entre los ejes con menor grado de cumplimiento, el que tiene mayor número de medidas no iniciadas, ni siquiera. Y de hecho muchas de ellas que son solamente por cuenta propia de gestión, ni siquiera por pasar del Congreso, es salud. O sea, tiene 29 compromisos no iniciados y eso es especialmente crítico porque, por ejemplo, estaba la promesa de crear un Fondo Universal de Salud. ¿Qué significa eso? Que se universalice la cobertura de FONASA y que las ISAPRES queden como seguros complementarios voluntarios, digamos. Claro. Eso no se cumple. No está prosperando. Lo que pasó con el salvataje de las ISAPRES, uno lo puede juzgar dependiendo del ángulo. O sea, había una situación crítica, se llega a un acuerdo que no es el ideal, pero también se perpetúa o se fortalece y se salva instituciones que habían incumplido fuertemente a la sociedad. Pero además de eso, haber llegado a un acuerdo puntual por la crisis de la ISAPRE específicamente, tampoco resuelve el compromiso que se tiene por un Fondo Universal de Salud, un Seguro Universal de Salud. ¿Y por qué nosotros lo relevamos con tanta atención? Bueno, porque la universalidad en la provisión de bienes públicos, yo diría que es súper constitutivo de lo que son las propuestas de izquierda en el mundo, digamos. O sea, lo que plantean las izquierdas en el mundo es fortalecer los derechos sociales, es dar acceso universal. Y en el caso de FONASA y del sistema de salud en Chile es grave. O sea, tenemos un sistema súper desigual, donde hay un subsistema público que atiende a las personas que tienen mayor riesgo de salud y hay un subsistema privado donde se atiende la gente que puede pagar. Ya, pero en la pregunta, Tomás, estamos con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, que es un think tank, centro de pensamiento vinculado al Frente Amplio. Ya, el porcentaje de cumplimiento subió de 51,7% a un 62,4% este año. Y este porcentaje de cumplimiento no es necesariamente por la vía legislativa. O sea, hay acciones ejecutivas que el gobierno puede hacer y avanzar. Exactamente. Y por eso es tan crítico en el tema de salud, porque hay cosas que se pudieron hacer y que hasta ahora no se han hecho. Sin necesitar al Congreso. Y es más, o sea... si es que entre las dos cuentas públicas en 2024 y la que se va a tener ahora hubo un porcentaje considerable que subió, digamos, uno es un poco contradecir el hecho de que aunque le queden 10 meses al gobierno, no puede hacer nada. No, hay 10 meses en donde hay muchas cosas, el Estado sigue funcionando y los gobiernos hasta el último día tienen que cumplir lo que prometen por vía legislativa, eso es, actos administrativos. Decretos, cuestiones que no dependen de si te fue bien en la parlamentaria o no, y otras cosas que se tienen que negociar. Se ha dicho mucho que, por ejemplo, presentar el proyecto de aborto libre es un saludo a la bandera porque no están los votos. En realidad, el deber de un gobierno, el gobierno tiene que hacer su trabajo. El trabajo es presentar, tener delivery legislativo y dialogar. La responsabilidad luego de si eso termina siendo muy distinto a lo que se planteó o derechamente no se pone en tabla, el Congreso se niega, hay gente que vota en contra, corre por cuenta de la oposición o de los sectores que no apoyen esa medida en particular. Pero es muy importante transmitir a la ciudadanía que en estos 10 meses que quedan de gobierno también hay muchas cosas que están pendientes y que es importante que se avancen. Hablaba, por ejemplo, del aborto, ¿cuál, por ejemplo? O sea, lo de aborto se presentó y vamos a ver cómo sale. Lo de salud es crítico con lo de salud, o sea, con lo de FONASA y el Fondo Universal de Salud. Pero hay otra cosa que llama mucho la atención de un año a otro, que hay un anómalo caso de retroceso de una medida que estaba en proceso, que se había hecho todo un aparataje y se había anunciado que, bueno, ahora sí, después del trabajo prelegislativo se va a presentar, que tiene que ver con la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? Se había anunciado en este gobierno una y otra vez que después de tramitar cumplimiento tributario, todo lo que tiene que ver con evasión y elusión, el gobierno iba a perseverar con el impuesto a la renta. Eso se abandona en abril del 2025, el gobierno desiste de presentarlo y abandona, a mi juicio, una importante promesa de campaña. Y
Y eso contrasta con el hecho de que ese eje, o sea, no es que no haya habido avances en materia antiabuso, en materia tributaria, hay varias cosas que se sacaron adelante. Evasión y elusión. Exacto, pero el proyecto de modificar la ley de impuesto a la renta es importante también para la izquierda. O sea, Claro, el es una sistema, aspiración importante. totalmente, el Y de sistema hecho- tributario chileno es súper regresivo. O sea, en los tramos más altos de ingreso hay una proporción de recaudación, un porcentaje de recaudación mucho menor. Y eso, además, uno esperaría que si quiere seguir financiando reformas que fortalezcan el sistema público, se necesita recaudación fiscal. Cuando se mira las finanzas públicas del país, se dice, bueno, el país nos están faltando recursos en el balance entre lo que ingresa y lo que se gasta. Bueno, hay que recaudar más, ¿cierto? Oye, ya, lo último que se nos acabó el tiempo. La pareja del presidente tiene fecha de parto para el 1 de junio, o por estos días. Desde el entorno dicen que está prácticamente en cualquier momento, Sí. nace Violeta. Bueno, Inminente. Una gran noticia, pero también habrá que ver cómo cumplir los compromisos republicanos también con la No va vida a familiar y coincidir. personal. Yo creo que no va a coincidir. Sería Y de todas demasiado mala maneras, suerte, además ¿no? llama la atención porque no habíamos tenido un presidente que estuviese en esta esperando situación. un hijo. Claro, Sí, claro. po. Claro. Es algo novedoso, pero también que el presidente Boric, si algo tiene, es que sabe siempre conciliar ambas cosas, ¿cierto? Muchas Mostrarse gracias, Tomás. cercano no, gracias a usted. Gracias por haber venido, Tomás. Muy buenos días. Chao, buen día. 11